Bienvenido a otro Bonsai al Día. Hoy tenemos la grata oportunidad de hablar con Edgardo. Edgardo es un bonsaísta, diríamos, de toda la vida, vamos a decirlo así. Él ha estado entusiasmado siempre con el bonsai y para la República Dominicana ha sido una de las personas que ha motivado y ha inspirado a más personas para que sean parte de este movimiento. El tema que él no tiene hoy es un tema como que creo que en momento todos debiésemos tratarlo. El bonsai y yo. ¿Qué representa el bonsai para cada uno de nosotros? Entonces, la motivación de invitar a Edgardo, al señor Edgardo, artista dominicano de bonsai, del día de hoy, es para que él nos hable de su experiencia y qué ha implicado esa motivación a él entrar en este mundo y qué es el bonsai para él. Bienvenido, don Edgardo. Gracias. Para mí es un placer poder compartir con todas las personas que están, que van a disfrutar de este conversatorio. Cuando yo digo el bonsai y yo, es porque el bonsai llegó a mi vida de una forma accidental. Cuando yo voy a vivir a Japón a estudiar en 1978, yo no pensé nunca que yo me iba a involucrar con el bonsai y no me involucré. Yo fui a vivir a una zona rural que está entre las ciudades de Osaka y Nara, porque tenía que ir a la universidad, estaba aprendiendo el idioma, y era una zona rural, y yo debía de caminar como 180 metros para tomar el tren todos los días. Al ser una zona rural, yo cruzaba por infinidad de cultivadores, ya sea de vegetales de diferentes tipos, hasta que un día caminando, vi un señor con bonsai y me llamó la atención, mi curiosidad. Es decir, uno había leído, uno pensaba, y entré al señor, le pedí permiso, le pedí que si podía curiosear, le hablé en inglés porque todavía no hablaba japonés. Y el señor me dijo, sí, no hay problema. Yo y estaba haciendo un curso de posgrado. Es decir, que mi interés principal era mi profesión. Yo soy médico, era dermatólogo cuando me fui a Japón y fui a hacer un curso de inmunopatología que duré 2 años viviendo en Japón. Al principio viví entre, como decía, en esa zona rural entre Osaka y Nara y vi el, ese vivero donde en mis tiempos libres, los fines de semana, cruzaba donde el señor y me sentaba a verlo trabajar, porque la verdad que me llamaba mucho la atención. Pasaba una hora sentado observándolo y más nada. El bonsai llamó mucho mi atención. Siempre dije yo, óyeme, esto me gusta, esto me atrae, pero mis intereses eran otros. Es decir, que yo compré libros, vi exposiciones en la ciudad de Osaka y a los 6 meses yo debí mudarme a la ciudad de Nagasaki. En la ciudad de Nagasaki, cuando llegue el verano, al salir del hospital, el grupo nos fuimos a un beer garden. Es decir, eso es muy común los fines de semana. El japonés es famoso por ser workaholic. Es decir, trabaja mucho y bebe mucho. Ese fin de semana, cuando fuimos al beer garden en un centro comercial, ahí me encontré con una exposición. Ahí volvió a dispararse mi curiosidad. Ahí vi bonsai, la exposición, siempre estaba pendiente de algo y cuando iba a una librería y veía un libro que me interesaba, pues lo compraba, especialmente libros en inglés, porque no dominaba todavía. Podía leer, podía conversar, pero mi lectura era muy limitada. Hasta con el tiempo, pues sí, aprendí el japonés, que lo tengo como prácticamente un segundo idioma. Cuando regresé a Santo Domingo a los 2 años y medio, aquí quise incursionar en el mundo del bonsai, pero yo solo, independiente, con las cosas que había vivido, que había visto, lo cual era imposible, porque todas las cosas que yo hacía parecían a Jesucristo crucificado. Es decir,
Eran árboles que yo no conseguía viendo libros, porque no existía el sistema de ahora, no existía el internet, no habían celulares, no había nada de esas cosas, solamente eran lecturas y uno tratar de investigar y conocer. Visitaba viveros y en un vivero de la ciudad alguien me dijo a mí, mire, yo sé que yo lo conocía a la persona que era el vivero Inmaculada aquí en Santo Domingo, mi amiga Olguita, que era amiga mía, la encargada de ese vivero, me dijo, mira, pero el señor Andrés Aglul, que tiene un vivero, él está interesado en bonsai, tú debes de ponerte en contacto con él. Y así nos comenzamos a conocer. Ya para los años finales de los 80, ya habíamos un grupo establecido y en los 90 todos estábamos en el aire, y éramos autodidactas, uno con otro conversando. Y por supuesto, mi primer profesor, siempre lo digo, fue Pedro Morales. Pedro Morales, el grupo de Puerto Rico, tuvo una gran influencia en el grupo de nosotros. Pedro Morales venía con mucha frecuencia y nos daba cursos, nos daba talleres, por igual el señor José López, y todo lo que yo aprendí de Sembrado sobre Roca, me lo enseñó el señor José López, igual que el señor Vega de Vega Alta. Ese señor también era muy entusiasta y venía con mucha frecuencia, siempre nos reuníamos, trabajábamos y nosotros, el grupo interesado de República Dominicana, iba a Puerto Rico con la frecuencia, cada vez que Pedro organizaba algo, pues nosotros estábamos allá el grupo presente. Es decir, así comienza el bonsai en mi vida. Después de eso, es una trayectoria muy larga, muchos años, aprendiendo cada día de los diferentes maestros, de las diferentes personas que hemos estado en contacto en esta vida. Y Es, entonces, perfecto. sí, Entonces, ¿cuándo ya tú comenzaste a hacer tus primeros árboles? ¿Cuál fue la primera especie que tú comenzaste a trabajar y que entendiste que la podía adaptar al clima de República Dominicana? Porque una cosa fue lo que sí, viste en Japón y otra sí, cosa sí, fue exacto. Sí, aplatanarlo, sí, adaptarlo a sí, este sí, sí. clima. Yo tenía árboles aquí. Era una época donde podíamos viajar y traer contrabando. Yo iba frecuente a Miami Tropical Bonsai, y compraba bonsai y lo traía en las maletas desarmadas. Los traía de contrabando. Era una época donde las maletas no las revisaban, no habían cámaras, no pasaba por nada de eso. Es decir, que el fitosanitario no funcionaba. Y así traje una buena cantidad de árboles que introduje, que fueron los primeros árboles que comencé a trabajar. Eran árboles que había comprado en ese sitio. Todavía hay algunos que me quedan porque yo fui víctima de lo que son víctimas muchos bonsaístas. Fui víctima de robos aquí en el patio de mi casa, donde casi todos los bonsai que yo había traído de contrabando, todos desaparecieron y nunca en la vida los volví a ver, solamente quedó el recuerdo en las fotos de ellos. ¿Y cuál especie, por ejemplo? Menciónanos. Yo me dedico más, siempre digo lo siguiente. Cuando yo fui a un curso, yo me inscribí en el Bonsai Club Internacional, el BCI, y iba a todas las actividades que hacía BCI todos los años. Recuerdo que en un viaje que hice a San Francisco de California, una de las reuniones del BCI, yo compré pino negro, compré esto, compré lo otro. Y qué fracaso. Yo no había llegado a la Florida, no, yo no había llegado a Miami cuando ya todos los árboles estaban moribundos. No, traté de mantenerlo, es decir, que los compré y nada más me llegué con ellos a la Florida, y ya en la Florida comencé a notar los cambios, por lo que decidí que no iba a incursionar en ningún tipo de especie que no fuera fácil de obtener dentro de mi propio medio. Eso hizo que yo me dedicara a los ficus, diferentes variedades que son las que he trabajado todo el tiempo, y por igual las portulacari. También, eh, por, gracias a los puertorriqueños, comencé a trabajar con NIA. Con la NIA, aunque hay gente que dice y discute que nosotros la tenemos aquí, que es una especie que existe en Dominicana también, que no es exclusiva de Puerto Rico, hay algunas, es una discusión que se ha mantenido, pero los árboles las NIA que yo he tenido fueron
vinieron de vía Puerto Rico. Es decir, yo me he dedicado más a bugambilias, ficus, portulacaria, Trifascia trifolia, árboles que en nuestro entorno se pueden desarrollar y no nos ocasionan ningún tipo de problema. Al principio, como dije, en los años 90, yo quería tener Taxodium distichum, quería tener todo ese tipo de cuestiones. Y yo recuerdo que el señor de Miami Tropical Bonsai, cuando yo quise comprar un ciprés calvo, me dijo, mire, no se lleve eso para Santo Domingo. Usted está botando su dinero. Yo le aconsejo que no lo haga. Yo sé que los puertorriqueños lo tienen, pero ellos tienen una gran facilidad, que es que ellos lo pueden importar y puede llegar en mejores condiciones que como uno la transportaba en aquel entonces. Es decir, eso también me ayudó a tomar la decisión de que mis árboles fueran todas especies donde yo pudiera tener un mejor manejo de ellas en mi país. Perfecto. Entonces, en definitiva, los árboles que a usted más le gusta trabajar son los ficus, la Ficus, bugambilia, portulacarias, portulacaria bugambilias, y esos son los árboles que yo más trabajo. exacto. ¿Y en qué tiempo, en qué año se comenzó a formar el primer club de bonsai aquí en República Dominicana? Nosotros comenzamos a finales de los 80, pero la fundación, incluso, nosotros fuimos fundadores del grupo de la Asociación Dominicana de Bonsai, que se fundó en el año 97. Fuimos de los signatarios de la formación del FELAT, porque Pedro Morales insistió en que nosotros nos formáramos. Él nos ayudó mucho en ese sentido al grupo dominicano. Y nosotros, cuando se fundó FELAT, nosotros estábamos ahí. Ahí tuve oportunidad de compartir con Marita, que hasta el día de hoy es una de mis grandes amigas. Yo no voy a Buenos Aires sin pasar esa visita de cortesía por el estudio de Marita. Y así con varios bonsaístas más que he ido conociendo a través del tiempo. Para mí han influido mucho en el estilo y en el desarrollar este tipo de árboles, los trabajos de, por ejemplo, de Robert Stevens. Yo soy un gran admirador de la forma como Robert Stevens, los indonesios, trabajan el bonsai. Para mí eso tiene una gran ha influido mucho. Yo tuve la oportunidad de asistir a varios talleres, tanto el FELAT que impartió cuando lo hizo en Mérida, como el mismo Bonsai Club Internacional. Varias de sus oportunidades nos presentó actividades con Robert Steven, igual con Min Suan Lo, que es de Taiwán, que para mí son personas que yo admiro su trabajo por lo que ellos consiguen y han podido desarrollar, y que es para mí la verdadera expresión de un bonsai del estilo tropical o subtropical, como podemos decir. Para mí el árbol, el bonsai mío es un bonsai que sigue los lineamientos tropicales. El bonsai europeo es bellísimo, el bonsai japonés, he tenido la oportunidad de asistir a muchos kokufuten. Es decir, yo iba a Japón desde el año 80 hasta el año hasta el 2014. Estuve yendo a Japón cada 5 años a actividades relacionadas con mi profesión y siempre trataba de que mi viaje se combinara de chocar en el mes de febrero para poder asistir al kokufuten. Es algo que yo lo he disfrutado toda mi vida y le digo a todo bonsaísta que debe tener en su programa, así como los musulmanes van a la Meca, el bonsaísta debe de ir a ver un kokufuten, aunque sea una vez en la vida. Es una experiencia que impacta, es algo que emociona, es algo que, es decir, el bonsai nos arropa, pero cuando nosotros nos vemos involucrados en actividades y visitamos, por ejemplo, jardines, es impresionante. Yo en Omilla tuve la oportunidad, nosotros los dominicanos tuvimos la oportunidad de tener un profesor que era el encargado de la colección, que nos lo mandó la Fundación Japón en el año 99, para el 2000, nos lo mandó la Fundación Japón, que era el curador del Palacio Imperial.
tuvimos la oportunidad de compartir con el curador del Palacio Imperial. Yo tuve la oportunidad de ir, pasarme 2 días en el palacio, digo, entrando y saliendo con él, en la colección, viendo no solamente los bonsái que están en el palacio, sino también las colecciones de los tarros, que son colecciones de cosas de museo. Es decir, eso también influyó mucho. Y con él me relacionó muy bien con las personas de Omilla. Es decir, Omilla, yo tengo amistades que viven cerca de Omilla, ahí en Ibaraki, y yo viví en Nagasaki mucho tiempo, pero siempre iba a Ibaraki para llegar a Omilla y pasarme 2 días en Omilla. Ahí tenía la oportunidad de compartir con varios de los bonsai, de los viveros tradicionales, porque me habían puesto en contacto con ellos. Ya son personas que hoy en día no están, y esos viveros están muy modificados. Es decir, el Manseyen, que era el del señor Kato, aquello era impresionante, y al final con su viuda conversé con ella mientras ella estuvo, y después de eso, por ejemplo, el Manseyen que uno visita ahora no era el Manseyen de cuando el señor Cato estaba vivo. Es decir, sus hijos y sus nietos han seguido la tradición, pero el vivero, el que lo conoció en los años 80 y 90, ve que los cambios que se han producido, y el mismo Milla, han habido muchos cambios, y de uno que conoció cómo eran los sitios en aquel entonces y cómo están ahora. Pero todo es por el bien. Es decir, somos personas que tenemos que evolucionar. Debemos de creer en el relevo. Por eso yo estoy muy satisfecho, porque el grupo que iniciamos, el bonsái en República Dominicana, la meta fue difundir el arte del bonsái en el país. Creo que esa meta la cumplimos, la hemos cumplido y se sigue cumpliendo. Cada día el bonsái en República Dominicana tiene una mayor difusión y un mayor número de seguidores en el día de hoy. Perfecto. Y producto de esto es que a esto que hemos creado de Bonsai Día, nos están siguiendo muchas personas. Hoy día tenemos muchos artistas que lo están viendo a usted en vivo, y ahorita lo veremos a todos. Pero ahora mismo el momento, sé que preparó algunas imágenes para compartirnoslas. ¿Cómo Por no? favor, Eliana, por favor, para compartir algunas imágenes para que podamos, que no la pueda comentar. Bueno, este es un Ficus Isla Verde sobre roca. Es muy impresionante. Árboles como ese yo no puedo ya movilizarlo. Es decir, yo últimamente estoy ya trabajando en árboles pequeños por igual. Este es un macano. Ese macano es una semilla que nos regaló la Asociación Panameña de Bonsái cuando se hizo el Congreso de FELAT en Panamá. Eso hacen ya como unos 15 años, fue a principios de siglo que se hizo ese FELAT en Panamá. Cuando se hizo el FELAT en Panamá, la Asociación de Bonsái de allá nos regaló 12 semillas de macano, y nos dijeron que lo experimentáramos. Ese es un macano en floración. Tenemos macano en el país ya. Muchas personas lo han reproducido por semillas, otros por esqueje. Es decir, que es un árbol que tiene muy buen funcionamiento. Yo tengo algunos macanos aquí en la casa, y la verdad que todo comenzó a través del FELAT por una semilla que la Asociación Panameña de Bonsái nos regaló cuando se hizo el evento en tu país. Tenemos bugambilia. Esta es una de las especies que nosotros más manejamos. Esta es una floración de ahora, de la primavera, que la hemos tenido. Mi jardín se llenó de infloraciones. Es decir, no solamente esta me gusta por el color salmón, que es uno de los colores favoritos y más extraños de la bugambilia, pero tenemos otros tipos de bugambilia más aquí en la casa.
Este es un mangle, Fui muy el rápido. anterior, Perdón, fui muy rápido. Ah. El ficus. al ficus. El ficus, este ficus sobre roca fue parte de la enseñanza que obtuvimos con don José López en un curso que hicimos. Incluso yo tengo un ficus sobre roca que fue el que don José trabajó cuando vino a República Dominicana a darnos el curso, que eso se rifó. La rifa, la gente decía que fue amañada. A mí me dieron un talonario para vender y a mí se me olvidó vender el ticket y al final yo tenía que pagarlos. Yo llené todos los boletos a mi nombre y cuando salió pues me los saqué yo. Es decir que es algo también de las experiencias que tenemos. Es decir, otro árbol que yo tengo sobre roca trabajado por don José, que fue el que con el que hicimos el curso, sé que se rifó. Yo lo tengo todavía en mi colección, más o menos, con muy pocos cambios desde como él lo trabajó en su tiempo. Un mangle botón. Este es un mangle que tomó el aspecto de como si fuera un árbol llorón, pero fue él que decidió ser así. Es decir, no fui yo que lo modifiqué. Los árboles tropicales tienen la ventaja que ellos son lo que quieren ser, no lo que nosotros hemos decidido. Ese árbol tiene una gran cantidad de madera muerta, y lo interesante es la forma así de llorona que tiene. Y por supuesto, tiene muchos años. Ese fue un regalo de un compañero bonsaísta que lo colectó. Juan Manuel Pérez colectó ese árbol en la colecta que hacíamos, porque donde están hoy las zonas hoteleras en el área de Valladolid y el mismo Punta Cana, ahí había manglares que fueron destruidos. Y la Asociación Dominicana de Bonsai en su tiempo asistía, los fines de semana nos reuníamos como brigada a tratar de colectar y salvar y rescatar los árboles que podíamos encontrar. Y eso estuvimos durante un buen tiempo tratando de colectar muchos árboles, especialmente casuarinas. Las casuarinas que yo tengo estaban en la ruta de Santo Domingo al aeropuerto de las Américas. Después, cuando fueron retiradas, nosotros las que pudimos rescatar, las rescatamos, y las que tengo en la casa son partes rescatadas de ahí. Por igual, muchos de los árboles que yo tengo no son llamadores, sino ciudad dori, es decir, recogidos en la ciudad de viviendas que van a ser destruidas y unos rescatados. Uno viendo a ver de que ven un letrero de una casa que dice se vende, vamos a ver cómo están los jardines, a ver qué podemos rescatar, pues ya sabemos que es una vivienda que van a destruir y es una torre que van a levantar. En las torres no hay jardinería, sino los jardines que la gente va a poner en sus balcones. Y muchos de los árboles que yo tengo han sido recolectados de edificaciones que han sido destruidas. Sí. Bien. La anterior. Perdón. Sí. No puedo. No puede. No quiere quedarse. Ok. Este árbol es un árbol interesante. El cuajilote, que es la vela invertida, es algo que para mí nació aquí en mi patio de forma accidental. Uno de los vecinos tenía un árbol gigante de esto y las semillas nacieron aquí, y de las semillas que nacieron, pues yo vi que tenía las condiciones, pero este es un árbol que aunque uno lo trabaja, él tiende a secar las ramas. Hay que dejarlo que sea lo que él quiere ser y lo que le dé la gana de cómo vivir. Ahora, sí es muy interesante porque fructifica bastante. La fruta es comestible, tiene el sabor a caña, y dicen que ese fue un árbol que fue introducido al país por Oscar de la Renta, que lo tenía para su vivienda en la zona costera de Miches, es decir, eh, una de sus viviendas, no la de Punta Cana, sino la segunda que él fabricó, que tenía una alameda con este tipo de árboles por la exuberancia y la belleza que produce el árbol. Crece hasta 5 o 6 pies, y cuando fructifica es un espectáculo ver como las velas invertidas que produce el árbol. Muy bueno, no, pero hay que dejar lo que sea lo que él quiere ser, y como eso lo tenemos que cultivar.
Perdón, con relación Sí, a eso, casualmente estuve el fin de semana en Asua y vi un árbol así. Cuando vi el fruto, casualmente preguntaba, ¿qué árbol es? Y es ese, es el cuajilote, entonces. guajilote, sí. Guajilote. Ah, sí. Guajilote le dice. Vi en un patio Tiene de un nombre una como casa. mexicano, Sí, un sí, nombre pero como... vi en el patio de una casa y cuando lo vi, casualmente andaba con mi esposa y me dijo, "Ah, oye, ¿qué árbol es ese?" Y me dijo de una vez, pregúntale si te lo venden, porque como ella sabe que ando como usted, siempre viendo cualquier cosa, cuando van a construir, soy igual que usted. Sí, Trato sí, de sí, sí. recuperar, de recolectar árboles que lo van a eliminar. Para mí Sí, es importante cómo salvarlo. el primero que yo tuve de estos nació solo aquí en mi casa. Y aquí nacen solos así porque aquí yo tengo una cantidad de pajaritos que vienen, pican y ellos se encargan de reproducirlo y nacen. Ya yo no he regalado bastante a muchos amigos. Hemos tenido pero cómo no, pero es un árbol que hay que dejarlo que sea lo que él quiere ser. Pero así como usted dice, vi uno frondoso, como decíamos, tenía 7 u 8 pies Sí, 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 de sí, sí, altura, sí. frondoso, así, es como muy parecido, el fruto parece como carambola, pero no es carambola, No es carambola, no, no es no. La carambola carambola, berro es diferente. es diferente, sí, pero sí. Esa es una de las especies también que debiéramos conocerla para La ver. carambola, yo tengo carambola aquí en mi patio. La carambola que yo tengo es hija de una mata que tenía Isabel Hermosén. Y siempre la teníamos pensando porque yo tengo un libro que habla de la carambola aberroa como bonsai. Pero las condiciones de la carambola es que la carambola seca las ramas también. Es decir, es interesante, tiene las particularidades. La tengo aquí como ente de sombra. Los árboles que le gusta estar a media luz, yo los tengo debajo de la mata de carambola. Es decir, que aunque la carambola no me sirvió, no la trabajé para bonsai, me ha servido para proteger y cuidar los bonsai. Sí, pero en definitiva hay unas cosas muy interesantes que usted ha comentado. Primero, yo tengo bonsai de carambola porque todo depende de la dimensión, pero que lo que usted ha dicho es que los árboles tropicales, como especies como esta, la carambola, esta y varios, en La momento granada, la se granada. van rediseñando al cabo del tiempo. Uno lo trata de forzar y de decirle la forma que uno quiere y al final uno tiene que dejarlo que es lo que ellos quieren ser. Exacto. Ellos tienen como si tuvieran su propia identidad. Ellos dicen, yo quiero ser de esta forma y por mucho que uno lo quiera llevar, al final uno termina diciéndole, tú eres así y respetándolo. Esa es una de las condiciones que tienen algunas de nuestras especies tropicales, de que por Es, mucho que uno quiera adaptarlo a lo que uno desee, al final uno termina dejándolo ser como ellos quieran ser. Eso fue Ese lo es que dijo. sí, perdón. Ese es uno de los grandes errores que cometemos cuando nos iniciamos en el mundo del bonsai. Que queremos una cascada, queremos un batido por el viento y queremos fabricarlo a como dé lugar. El árbol no se condiciona. Debemos tratar de encontrar el árbol que ya tiene esas condiciones y que puede seguir ese lineamiento para entonces, por ejemplo, yo solamente tengo una sola balsa y no es que nunca, pues fue que una rama creció de lado y parió ahí, estuvo ahí, pero yo quise hacer balsas en su tiempo y no me funcionó. Esa se dio sola, fue un ficus que cogió y creció la rama pegada y tiró raíces y un lado no tiró, y la tengo ahí, pero no es, hay que dejarlo que sea él que nos diga lo que quiere ser. Nosotros no debemos imponerle un estilo, no debemos tratar de imponer nada a la naturaleza, porque la naturaleza no, es perfecta. Ellos saben lo que quieren y cómo debe ser, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es que modificamos, mejoramos, tratamos de mejorar las condiciones y darle una mejor calidad, prepararlo para que estén mejor, pero no debemos nosotros insistir en querer tener un estilo de un árbol
si no, el árbol no quiere ser eso. Dice aquí algunos comentarios que al árbol anterior le dicen palo de vela, le dicen palo de vela acá Palo en de vela, sí, Puerto porque Rico. es una Y vela entonces, invertida, sí, es como una exacto, vela invertida. dice Consuelo que el nombre científico es Parmentiera Parmenteria edulis, Parmenteria edulis. aculeata. Aculeata edulis, Parmenteria edulis, es correcto. Exacto, Edulis, exacto, exacto. Muchas gracias. Parmenteria edulis. Sí. Bueno, aquí está así que más o menos cómo están los árboles en mi patio. Yo los disfruto. Ellos están ahí vemos diferentes variedades, especialmente vemos diferentes tipos de árboles ahí. Bueno, José Orlando seguro recuerda, es un barrido por el viento, es un bosque barrido por el viento de Puquientí. No sé si recuerda que cuando viniste aquí al patio, Leo decía que le faltaba a un lado y tú dijiste, no, es un batido por el viento, un bosque batido por el viento. Yo recuerdo el comentario de este árbol en ese entonces, sí. Eso fue en el 2016 que estuve por allá. Sí, todavía estaba batido por el viento. Se ha quedado a sí mismo, faltándole sin rellenar un lado. Aquí vemos, bueno, aquí vemos la matada de Granada que nos ofrece la sombra para estos, varias son las ficus que tenemos pequeños ahí. Por igual tenemos aquí una baitoa, que es una ulmácea. Los otros son ficus y vemos también que tenemos bugambilia. Háblame de la baitoa, Edgardo, porque yo tengo una baitoa que traje de allá de Santo Domingo, pero no conozco mucho la especie. Es una ulmácea, es de la familia de los olmos. Hay que defoliarla y si tú no la defolias, ella misma se defolia. Tú sientes cuando las hojas 2 veces al año se ponen tostaditas y cuando están tostaditas tú las quitas así como la defolias y ella vuelve de nuevo. Parece como si se te fuera a morir. La baitoa tiene un crecimiento lento, por más que tú le des un superabono, lo que sea. El superabono funciona bien porque siempre, aunque las hojas las cambia, vuelve y retoña con mucha facilidad. Pero siempre hay que tener presente, no dejarla que se le seque por completo el sustrato y tenerle siempre su abono más o menos. Pero 2 veces al año más o menos siempre hay que estarla defoliando porque ella tiende a eso y tiende a tirar muchas ramas, especialmente a nivel superior. Es decir, para que la parte, la copa, siempre tiende a crecer más de la cuenta. Siempre debemos tratar de mantener la copa bien más que las ramas, otro tipo de ramas. ¿Y sabes su nombre científico? Porque he tratado de buscarlo. Ulmus parvifolia, si no me equivoco. Olmos parvifolia, no, ese es el olmo chino. Ese es el olmo chino. Ulmus parvifolia. Yo te puedo conseguir el nombre de hacer todo ya, pues yo tengo el diccionario de nombres de los árboles endémicos en y es endémica de allá ustedes, ¿verdad? Sí. Es increíble que nosotros tenemos una comunidad que se llama Baitoa. Y en Baitoa no habían Baitoa. No, exacto. Y recuerdo que Isabel Hermosén crió baitoas y las llevó y las sembró en la iglesia de la comunidad de Baitoa y les regaló a 2 o 3 personas y todas las otras personas cuidaron su baitoa, pero la que se sembró en la iglesia el cura la dejó morir. Es algo, es como un chiste, sí. pero eso pasó con las baitoas que Isabel fue ella decía, pero ¿cómo Baitoa es la comunidad que tiene el nombre de este árbol? No tiene baitoas. Es igual. Nosotros tenemos una comunidad aquí que se llama los alcarrizos. El carrizo es un árbol, pero es un árbol que yo no lo conozco y sé que existió en esa zona
Y por eso ese barrio se llama Los Alcarrizos, porque estaba lleno de carrizos. Pero el carrizo se extinguió. Es decir, nadie me sabe decir a mí cómo era el carrizo, pero sí está descrito que en esa zona, yo la zona la conocí bien porque yo estuve interno en un colegio en la comunidad de Herrera en los años 50, 60. Y esa era zona que era una finca de Negro Trujillo, es decir, que nadie podía arrimarse. Y después de la de Herrera, van los Alcarrizos. Y entonces había como algo relacionado al respecto, pero en las fincas de la familia Trujillo nadie podía ponerle ni la mano al alambre, era lo que nos decían en el colegio. No se arrimen ahí, que la pasa mal el que se arrime esa finca. Bueno, sí, ya vimos, por ejemplo, de que podemos encontrar en República Dominicana alguna especie que va a ser interesante, que se la podemos mostrar cuando tengamos el Congreso aquí. Vamos a conocer esto. Entonces, preguntan de Ecuador que si le pudiese comentar como con relación a la recolecta de casuarina. ¿Cómo es la práctica? Sí, ¿Cómo bueno. recomienda recolectarla la casuarina? No, la casuarina que nosotros tenemos no fue colectada, fue rescatada. Es decir, la casuarina es un árbol que fue introducido al país. Y como fue introducido, aquí hubo una campaña hace unos 15 años, 20 años, donde los árboles que eran introducidos, que rompían la calzada, muchos ficus, las casuarinas, hay que recordar que la avenida Sarasota estaba llena de casuarinas, desde la Abraham Lincoln hasta la Núñez de Cáceres estaba llena de casuarina, todo el frente del Hotel Embajador, todo eso era casuarina. Bueno, para decirle verdad, eso va a ser, usted va a tener que dar una charla, porque el 90% que está oyendo esto no conocen ninguna calle, ninguna cosa. Ellos van a tener que venir a República Dominicana para que usted les muestre parte de la historia. Bueno, continúe, por favor. Entonces, esos árboles fueron arrancados y nosotros andábamos atrás del aparato para tratar de recolectarlo. La casuarina no es un árbol fácil de colectar. Hay que recordar que... Esa es la pregunta. Ellos preguntan, ¿cómo se puede recolectar? ¿Cuál es la...? La recolecta, nosotros recogíamos todo lo que habían arrancado. Veíamos las raíces. Tratábamos de ver cómo las reavivábamos. Muchos, las que yo tengo fueron recogidas en la zona del aeropuerto y de Bayahibe. Los mangles más eran de Bayahibe que las casuarinas eran de aquí, de camino del aeropuerto, que las quitaron todas. Igual las de la Sarasota, pero las de la Sarasota, cuando hacían ese trabajo los lunes, no podíamos ir a recoger porque ya cuando los fines de semana la brigada de rescate salía, ya los camiones los habían recogido como basura y se los habían llevado y no teníamos la oportunidad, porque es decir, rescatar árboles uno tiene que estar pendiente de donde van a destruir y conversar, tener un obrero matiz, es decir, una máquina bien fornida, una persona que nos ayude a tratar. Yo le digo siempre un obrero matiz, pero hay que decir que es un obrero que es una máquina que sabe trabajar con el pico y la pala, que tiene la fuerza que yo no tengo y nunca desarrollé y voy a desarrollar para poder tratar de rescatar los árboles. Pero la casuarina que nosotros recolectamos y rescatamos ya había sido desprendida por maquinarias y de cambios en el sistema vial dominicano. Exacto. Hay que recordar que, por ejemplo, todas las gobernaciones provinciales tenían un topiario de casuarina en la puerta. Yo me crié en Santiago, soy de Santiago, recuerdo en la calle El Sol, que estaba el edificio que era de la gobernación, habían 4 casuarinas con topiarios redondos, y en Santiago de los Caballeros era muy común tener, o es muy común, porque yo recuerdo todavía en casa de mis parientes que tienen casuarina en forma así de topiario en la puerta trabajada. Y es algo que todavía en muchas casas en Santiago aún permanece. Sí, la experiencia es que con cualquier especie
a la hora de recolectarla o recuperarla, la idea es tratar de, en una primera plantación, lograr la mayor cantidad de raíces en el entorno, en el alrededor, para que puedan subsistir, porque independientemente de las raíces de abajo, que hay las que logran fijarse, pero las que están en el entorno, en el alrededor, son las que la mantienen viva. Entonces, en una primera, por ejemplo, la casuarina es una especie muy similar al pino, ¿verdad? Para nosotros Correcto, es un falso pino, es un es un falso falso, pino. bueno, para nosotros es nuestro pino. Es nuestro pino, es Para nuestro nosotros pino. es nuestro pino. Igualmente, esa es la parte que a la hora de recolectarla, hay que tratar de, en una primera plantación o a recuperarla, lograr qué cantidad podemos tomar en los lados y de fondo para que posteriormente ir adaptando al espacio, porque son especies que son muy frágiles, igualmente que el pino, que no aguantan como la bugambilia, que por ejemplo usted la corta y le deja 2 raicitas y ellas sobreviven. Ellas no, ellas son, necesitan la mayor cantidad de raíces para hacerlo. Pero, dígame. No, ya recordando de la forma de colectar, nosotros los dominicanos de aquel entonces tuvimos la oportunidad de compartir con Serge Clemense. Serge Clemense era un suizo que era la mano derecha de Pius Notter. Era un colector famoso de llamadores. Él lamentablemente falleció el año pasado, pero Serge era una persona joven y estaba, su esposa es dominicana de Asua, y él acostumbraba ir a Asua de vacaciones, y en Asua él colectaba árboles, y él decía que él marcaba, él nos explicó la forma, cómo es también que él colectaba, porque él era muy famoso colector de llamadores en los Alpes, era uno de los principales recolectores. Y la recolección, él nos decía que era un proceso que tomaba tiempo. Primero identificaban el árbol, lo marcaban, hacían un círculo alrededor, ponían sustrato, dejaban que se retoñara, y pues, en 2 o 3 etapas era que al final lo colectaban hasta el final. No como se ven estos videos, que nosotros salen a colectar llamador y que en un solo viaje se sale con todo. Por eso muchas colectas son un fracaso, porque se hace todo en un solo viaje. Normalmente Serge decía que para tener éxito había que era un proceso de 3 o 4 veces ir. Lo que sucede es que aquí cuando tú descubres un sitio y tú le dejas una marca, va otro a buscarla y se la lleva. No, ahí tienes razón. La mejor oportunidad es eso, como picar el entorno, ponerle el Dejarlo ahí, realizador que algo vuelva, y llenarlo de de- cualquier sustrato, algo, o de la misma hoja y dejarlo como que se correcto. vaya adaptando. Eso era lo que él siempre nos decía y explicaba y que hacía, porque él tenía muchísimos árboles colectados en Asua. Él tenía un montón de cosas allá. Pero Sí. esa fue la experiencia que él nos transmitió y el legado que nos dejó. Realmente yo practico mucho eso. Cuando me interesa un árbol, yo lo voy haciendo como al paso, como yo, no, tranquilo, lo dejo, cargo el espacio, le pongo el realizador, le pongo hojas secas o cualquier tipo de otro sustrato de pimus y después lo voy hasta que lo saque. Entonces es un proceso, en un solo día no se puede. Entonces hay otras imágenes que va a compartir. Esa imagen que tenemos ahí es de los árboles que yo trabajo con la técnica de Robert Stevens, es decir, la fusión de ficus. Es decir, todo el que conoce sabe que los ficus, los indonesios y los chinos también hacen las fusiones, y esa es una forma de tener, ahí sí podemos tener un tronco grueso en un tiempo más corto que lo habitual, porque las fusiones de los troncos, pues podemos conseguir un mejor resultado.
No, este es un banyan. Este no Yo tiene. soy un desastre, perdón. Perdón. Este es un banyan. Este fue colectado en un edificio que iban a destruir los jardines para hacer un parqueo. Y ahí este banyan fue colectado aquí en la López de Vega con Rafael Augusto Sánchez. Sí, no se me olvida nunca. No se preocupe. Al lado del colegio Luis Muñoz Rivera. Le voy a poner un espacio para que cuando vengan al Congreso, que usted le esté diciendo a ellos lo de la calle y le especifique. Sí, pues, es que yo aprendí eso de don Luis, de Luis Vallejo. Luis Vallejo siempre hacía, cuando hablaba, decía que todos los árboles tienen su historia. Exacto. Que todos los árboles tienen una historia y debemos de contar la historia del árbol. Sí. Porque es parte de la vivencia. Cómo lo tuvimos, por eso es que quiero que cuando vengan al Congreso, usted le hable de las calles para que ellos puedan querer conocerla, porque la mayoría no la conoce. Casualmente, no sé si Sergio estaba para hacer alguna pregunta. Sergio, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿Algo? ¿Otra persona? Bueno, continuamos. Entonces, este es... Sergio. Perdón, tenemos a Sergio. Tiene el micrófono apagado. Sergio, le estoy diciendo... Ahí está. Ahí te escucha. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Te escucho el teléfono, sí. Bueno, primero estoy siguiendo la charla mientras manejo, lo que no sabía, pero que lo tenía ahí colgado en mi porta del teléfono. La verdad que impresionante, sabía de su carrera y sabía de la cantidad de ejemplares que tiene, y Marita alguna vez también me comentó, y creo que alguna vez lo hemos cruzado en el estudio de Marita. La pregunta es que me gustaría, porque si yo estoy trabajando con varias casuarinas, que no es tan habitual verlas como las vi en el Caribe. Acá en Argentina se usa para otra cosa, se usa como para hacer cortes de frentes de casas, se usa mucho en donde están los ríos como para que no se desmoronen los islotes, una cosa rara. Pero la pregunta es, sabiendo que usted tiene esas cosas, la posibilidad de colectar casuarinas, ¿por qué no se ven casuarinas mucho más viejas con mucha más madera muerta? Que normalmente es una especie que lo hace. Y me llamó la atención, he visto varias colecciones en Centroamérica, pero de verdad, la casuarina es una super especie para trabajar. Sé que es considerada justamente, ¿no?, como el pino del Caribe, pero aunque está mal dicho. Pero digamos, me gustaría saber eso por qué. ¿Es una falta de experiencia? ¿Es solo una cuestión de tiempo? ¿Pasará? Eso quería saber. Muchas gracias. Bueno, las casuarinas hay que dejarlas, por ejemplo, lo primero es que la casuarina aguanta grandes periodos de sequía, le gusta mucho, no es un árbol demandante de humedad. Tiene fácil pudrición, es decir, la madera se le muere fácil si uno se descuida. Y por igual, es decir, a veces el exceso de humedad hace que se muera, especialmente los ápices, mueren fácilmente. Pero ella vuelve y desarrolla otra vez a otros niveles, vuelve y tira ramas de nuevo, lo que hay que dejarla. Generalmente yo no llevo las cosas con prisa. Yo a veces tengo los árboles ahí y los trabajo un tiempo, vuelven y se arrinconan y vuelvo de nuevo. ¿Qué le digo? Yo, de mi experiencia con la casuarina, he tenido muchas casuarinas muertas. Se me han muerto muchas, pero casi todas yo no las he salido a colectar, que las he sacado de la tierra para trasplantarlas, sino que fueron colectadas porque fueron desprendidas y tratamos de reanimarlas y tenerlas. Ahora, muchas de esas se me murieron, otras las tenemos aquí, otras me han secado los ápices, pero han vuelto de nuevo y han tirado otro, han vuelto a ramificar, han vuelto a hacer otro. Es decir, han cambiado de estilo y de forma según ha pasado el tiempo.
son impredecibles es la palabra. José, por favor. Ok, la experiencia mía con las casuarinas es la misma que ustedes han tenido. Lo único que sí, yo he cortado a vueltas redondas todo lo que es el sistema de raíces principal, todas las que son raíces gordas, y dejo el árbol, lo dejo en el sitio. Y luego, y podo, lo que no necesito lo voy a podar ahí mismo. Luego voy y la busco, y una vez tú la sustraes, la pones en una mezcla que retenga un poco de humedad, la vas a poner en sombra total, o sea, sombra, cuando digo sombra total no es bajo techo, sino sombra debajo de un árbol o en un área que le dé sombra durante el día, pero a la misma vez tiene que tener mucho viento, porque el viento pues es el que te va a recuperar el árbol, y ponle el ojo, le pones el ojo a un brote que en específico del árbol, que esté en la parte superior del árbol, y cuando ese brote empiece a renovar sus hojitas, sus asiculas, pues entonces lo vas a poner a semisombra, y ya entonces lo puedes sacar al sol, ya con el sol semisombra, pero nunca le debe faltarle el agua en el follaje, siempre agua, que esté húmedo el follaje, para que entonces se pegue más rápido. Pero sí tienes que sacarle con la mayor cantidad de raíces finas, para que entonces él pueda recuperar rápido. Otra de las como lo puedes colectar es con acodo. Ella acoda muy fácil. Haces un acodo muy fácil a una sesión de una casuarina y enraiza muy bien. Así que tiene esas dos opciones. Nunca hemos intentado el acodo en casuarina. Sí, pero como... Cada día aprendemos más. Cada día, exacto. Lo importante de hoy es que tenemos a grandes artistas, Sergio, José. Hay muchos artistas aquí que nos están dando seguimiento a todo esto, y que lo más importante es que estamos aprendiendo de nuestras especies, lo que nos funcionan en un lugar, para ver cómo en un momento, es uno de mis sueños, podamos compartir y podamos hacerlo de forma hoy día legal, llevar árboles, especies de un país a otro, sacándole su fitosanitario y todas las cosas. Ya hemos comenzado a hacer algunos experimentos. Ya, por ejemplo, hemos traído algunas especies de Puerto Rico aquí a República Dominicana, con José, sacándole todos los permisos de la forma legal y todo lo que corresponde, porque de repente, como la baitoa, que estamos hablando de la baitoa, o la jina, que estamos hablando Gina, de sí, eso, sí, la sí, jina, exacto, son especies que en otros países de Latinoamérica no se conoce y pueden ser muy buenas para hacer bonsai. Entonces, lo que estamos tratando con todo esto de las pelas es que podamos compartir conocimiento y en momentos compartir nuestras especies para ver cómo la adaptamos una a otra, de ver cómo puede ser compartir conocimiento y especies. Pero tenemos que buscar la forma de cómo podemos ver con un estado y otro cómo son las reglas del juego, de cómo sacamos los permisos, para hacerlo de toda una forma bien legal, bien legítima, y que nos pueda a nosotros de repente poder tener un árbol de, qué sé yo, de Argentina, que sea tropical, adaptado aquí al país, y haciendo el tema de que no sea invasivo, haciendo todo el estudio del lugar, porque tenemos la oportunidad, que tenemos grandes profesionales como usted y todos los que están siguiendo esta de Bonsai al Día, todas las personas que nos asesoran, que pueden darnos ideas y pueden asesorar a nuestro gobierno, a nuestro estado, de cuáles árboles pueden ser problemas, cuáles no, todo ese tipo de reglas gubernamentales que pueden haber. Podemos lograrlo,
pero en un sentido de hoy día, hacerlo como dicta la ley. Queremos hacer eso. No hay una persona que defienda más el área de flora que los australianos. En Australia los bonsai son todos de árboles nativos. Es muy difícil tú encontrar un árbol que no sea nativo en las colecciones en Australia. La familia Koreshov, tanto la hija, la madre, la hija y el nieto, cada uno tiene su colección diferente, pero todos son árboles nativos. Muy difícil uno encontrar árboles que no pertenezcan porque ellos son muy rigurosos y muy estrictos en eso de la introducción de especies extrañas. Y han desarrollado un bonsai propio de ellos. Y yo creo que nosotros los habitantes de esta área podemos desarrollar un bonsai propio de nosotros que sea reconocido y que tenga el valor que en realidad se merece. Para mí es muy importante ese tipo de enseñanza y que la gente tenga conciencia que con lo que tenemos podemos trabajar y hacer muchas cosas. Y una cosa importante también es conocer nuestra especie, porque por ejemplo, ya me llenó de saber de qué se pasa, cuál es el acarrizo, cuál especie era esa. No lo conozco y existe. Pero de repente existe en Puerto Rico o podemos tenerlo en una isla circundante a nosotros y podemos volverlo a traer. Eso es de lo que yo trato de decirles, es que el momento de la parte de la civilización, de la parte de las construcciones y todas las cosas, no han ido eliminando especies que eran nativas nuestras, que ya estaban adaptadas, pero el tema de que no sirve para nada, oye, eso tiene espina, eso bótalo, córtalo. Entonces, no han ido eliminando muchas especies que de verdad para nosotros pueden ser importantes. Entonces, de repente, nos vamos a ponernos la tarea, Eliana, vamos a ponernos Consuelo, José, todo, Sergio, vamos a ponernos la tarea de ver cuál era esa Alcarrizo, porque cuando venga a República Dominicana, les vamos a mostrar un sector inmenso que vaya. Ahora mismo, donde había una casa, hoy día hay 10, pero de repente vamos a verlo. No sabía ese dato, de que ese lugar se llamaba por una planta, un árbol. Unas plantaciones que había. Sí. Una plantación, entonces vamos a investigar, porque la mayoría de árboles que hay en Latinoamérica y el Caribe son unísonos, todos son como compatibles. Lo que pasa es que el tema esto de la depredación, de la parte de construir, ha ido que si ese árbol tiene espina, no da flores, no sirve para nada. No nos ayuda. Entonces, lamentablemente no hemos ido para nada más darle oportunidad a los que produzcan flores. Si no producen flores, hay que eliminarlo. Y entonces es un problema incluso para nosotros, que no producimos nada. Continúa, señor Gardo. No, bueno, pues yo creo que lo principal es que uno sembrar para que el relevo sepa lo que debe de hacer, poder instruir las personas correctamente en cuanto a cómo deben trabajar, qué deben de pensar y no deben de forzar un árbol en querer tener un estilo, ni querer comprar un tarro y decir, yo para este tarro quiero un árbol así. No, lo primero es tener el árbol y después tener el tarro. Es decir, las cosas van paso por paso, etapa por etapa. Cómo no, también creo que para nosotros, tanto que yo sí me siento muy agradecido de personas como Pedro Morales y como Solita. Solita fue una persona que también influyó mucho en todas las actividades del PELAT que yo participé. Solita siempre trató de que yo tuviera participación. Incluso yo estuve en el estudio Rosade allá en Pensilvania, y la verdad es que cada día uno con cada persona aprende algo
No debemos pensar que lo sabemos todo. Todos los días nosotros aprendemos algo. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días nosotros podemos estar haciendo una cosa durante mucho tiempo y estarla haciendo equivocado y de repente descubrir que hay otra forma de hacerlo más correcta. Yo creo que nada, si hay alguna pregunta para mí. Con No, mucho gusto, sí. alguien comentó que la gasolina con el acodo funciona muy bien. Sí, Y en sí, eso dijo definitiva, Orlando. exacto, entonces en definitiva, lo que usted está hablando, nosotros estamos promoviendo de que la FELAP cada vez le dé la oportunidad y se siga renovando. Nosotros estamos tratando de renovarnos y haciéndole reconocimiento a personas como usted, que ha sido la parte propulsora de todo esto, de que inspiró a muchas personas en República Dominicana y Latinoamérica, y que fue de la persona que fue como una persona de interés en Japón, para decirle, bueno, existe un lugar en Latinoamérica y el Caribe que está interesado. Entonces, este bonsai al día de hoy es como un reconocimiento para usted y agradecerle de que usted haya hecho ese trabajo tan valioso para todos nosotros. Aunque yo como médico, el gobierno japonés me reconoció, me hizo un reconocimiento y me dio la condecoración del Sol Naciente, que soy el tercer dominicano con esa condecoración, por mis aportes al bonsai, al desarrollo del bonsai y el conocimiento del bonsai en República Dominicana. Algo que para mí ha sido un honor inmenso, que yo no pensé que yo me merecía, eso no creía, no lo pensaba, pero ellos sí pensaron que yo me merecía eso por la labor de difusión que yo he hecho, los datos de historia de bonsai en República Dominicana que yo recolecté, las entrevistas que yo le hice a los migrantes que vinieron primero aquí en los años 50 y que se dedicaron al bonsai en República Dominicana, los migrantes japoneses. Es decir, que mi contacto ha sido más bien una labor de difusión, enseñanza y aprendizaje para mí. Eso es lo que es el bonsai. El bonsai es un complemento en mi vida, es una de las razones de yo vivir, porque yo tengo el lema que dice, hay que dar vida para recibirla. Y cuando damos vida a la naturaleza nos la devuelve. Perfecto, excelente. Pero quiero terminar lo que usted dice, que usted haga el compromiso, es que usted ahora que va a comenzar a darnos el apoyo a esta propuesta que estamos siguiendo, de seguir todo lo bien que se hizo y seguir implementando y seguir el legado de que cada vez haya más personas motivadas a hacer bonsai. Necesitamos personas como usted, de que siga motivado y que siga inspirándonos a nosotros y a los demás a por qué hacer bonsai. El bonsai y yo fue el tema del día de hoy. Y entonces tuvimos al señor Edgardo, que nos estuvo agradeciéndole su participación y comprometiéndolo a que siga comprometiéndose más con nuestra federación. Si hay alguna pregunta, por favor es el momento para que la hagan. Ya le hemos contestado todas. Agradecido por la invitación y siempre dispuesto a servir. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy. Termino la grabación y entonces nosotros seguimos hablando. Para los que no estén en la grabación, en esta parte, se pierda de lo que nosotros hablemos después de esto, para que más personas participen a la hora que lo convoquemos. Muchas gracias a todos. Un bonsai al día con el señor Edgardo. Muchas gracias.